Bueno, vamos ahora con la partida número 3 del match por el máximo título mundial entre el retador y gran maestro Domarak Gukesh contra el defensor y actual campeón del mundo, el gran maestro chino Ding Liren. Recordemos que hasta el momento el marcador actualmente va a 1,5 puntos en favor de Ding Liren contra medio punto con el que cuenta Domarak Gukesh. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. Con D4 inició el gran maestro indio, caballo F6, siguió Ding Liren, caballo F3, D5 y C4, gambito de dama, por lo que tras E6, gambito de dama declinado. Y en estos momentos, lo que nos aconsejaba a Aaron Nimzowitsch en su libro Mi Sistema es tratar de no liquidar la posición de inmediato, sino que más bien un recurso muy común y típico que se puede utilizar es el de tratar de complejizar la posición, trayendo más y más piezas, de modo de sumar presión hasta casi el paroxismo. Esto se podría lograr, por ejemplo, con caballo C3, para luego avanzar E3, dama B3, alfil G5, clavando el caballo, torre C1, etc. Lo inusual aquí es que Gukesh decidió mejor liberar de inmediato la tensión con C por D5, E por D5 y ahora caballo C3, atacando D5. C6 continuó Ding Liren solidificando su cadena de peones y la primera gran sorpresa en la partida fue dama C2. Buen movimiento que busca tomar control sobre los casilleros blancos. Fundamentalmente, dama C2 frena que el alfil negro pueda venir de inmediato a F5. G6 siguió Ding Liren. Entiendo que para permitir un futuro alfil F5 y desalojar así la dama blanca de su tan buena posición. H3 siguió por ende Gukesh, controlando G4 y permitiendo así quizás para un futuro no muy lejano un avance de peón G2, G4 y así desalojar el futuro alfil que se instale sobre sobre F5. Además, H3 es un buen avance ya que le da a su alfil de casillas oscuras para el caso en que eventualmente si sale a F4, ante un eventual ataque pueda refugiarse sobre la casilla H2. Alfil F5 siguió Ding Liren atacando a la dama. Dama B3, atacando B7, y ahora la usual respuesta por parte de Ding fue dama B6, proponiendo el cambio de damas. Vale decir que es momento de evaluar la posición y ver si conviene o no capturar. En tal sentido, de nuevo, Nimzowitsch nos decía que siempre antes de capturar, veamos a quién beneficia. En este caso, si dama por B6, no parece ser buen movimiento porque las negras responderían con A por B6 y la torre de A8 se activaría de inmediato, activación que sin dudas no le beneficiaría a Gukesh. Asimismo, si bien las negras quedarían con peones doblados, esta estructura estaría más que justificada, ya que tales peones cumplirían un rol como ser el de controlar casillas importantes como C5, B5 y A5. Incluso surgen ideas para las negras como futuras rupturas sobre la casilla C5. Por eso en la partida Gukesh siguió mejor con G4, intentando así neutralizar el alfil. Y ahora Ding Liren se va a tardar casi 15 minutos en realizar su próximo movimiento. La verdad es que el mejor movimiento ahora para el negro es retroceder el alfil a E6 o a D7, por más triste que parezca. En la partida, Ding Liren siguió con dama por B3, cambiando damas. Y tras A por B3, ahora son las blancas quienes activaron su torre, pero con dos peones doblados, que al parecer, tal como están dispuestos, son una debilidad que el negro intentará explotar rápidamente. Por eso ahora alfil C2. Siguió el gran maestro chino, atacando el peón de B3. Y aunque parezca paradójico, en la partida se siguió con alfil F4, entregando el peón de B3, que en rigor está envenenado. Ya explicaremos por qué el peón de B3 está envenenado,
Igualmente lo cierto es que defenderlo con caballo D2 no parecía muy buen movimiento, que digamos, ya que no se conseguiría nada, quedando las blancas muy incómodas y con un alfil en C1 encerrado. En la partida, por lo visto, Gukesh tuvo una mejor idea, que fue seguir con alfil F4, entregando el peón de B3. Y con H5 siguió Dinh Liren, buscando la ruptura. No era buena, en vez de H5, alfil B3, porque las blancas recuperarían material simplemente con, a ver, veamos, si en vez de H5 se hacía alfil por B3, las blancas podrían seguir con con alfil por B8, obligando a la torre a capturar. Torre por B8, lo que permitiría seguir con torre por A7, ¿sí? Recuperando material. O también hay otra variante interesante, en vez de capturar el caballo con el buen alfil blanco, es la de intentar atrapar ese alfil con caballo D2. A ver, veamos, si alfil por B3, bueno, caballo D2 es muy buena. Si este retrocede, por ejemplo, a C2, nuevamente, las blancas seguirían con torre C1, atacando, y el alfil estaría virtualmente atrapado, ya que si por ejemplo va a E4, con F3 caería a la siguiente. Por todo ello fue que en la partida Dinh Liren no capturó en B3, sino que siguió con H5, que como dijimos, buscando la ruptura, buscando crear debilidades en el flanco de rey. Asimismo, H5 se hizo con la idea de que si las blancas capturan, si sobre H5 o avanzan el peón a G5, el alfil negro, que está en C2, podría tener un casillero de escape sobre F5. Por eso, Gukesh, alerta de todo esto, siguió ahora con torre G1, dándole soporte a su peón de G4. Ahora H por G4 y H por G4, obviamente para no ceder la casilla F5. Y si ahora vemos el reloj, Dinh Liren se tardará casi 30 minutos en hacer el próximo movimiento, que fue caballo B D7. Buen movimiento. Ahora, a la próxima, sí será posible capturar el peón de B3. Recordemos que las negras no podían capturar en B3 de inmediato porque había táctica. Por ejemplo, si en vez de caballo D7, que fue lo que se hizo en la partida, hacían alfil por B3, bueno, las blancas seguirían con caballo D2 atacando el alfil. Y si alfil C4, caballo por C4, y si D por C4, E3 atacando el peón de C4, por lo que si B5 defendiendo, caballo por B5, bombazo. Las negras no podrían capturar, pero si capturan C por B5, alfil G2, seguirían las blancas atrapando a la próxima la torre de A8. Sí, por todo esto fue que Dinh Liren movió caballo B D7, liberando su torre de A8. Entonces, las blancas ahora sí fueron a proteger su peón de B3 con caballo D2. Impresionante el nivel de cálculo y la profilaxis que manejaron. Ah, por cierto, muchos se preguntaron qué pasaría si en vez de caballo D2, qué pasaría si Gukesh intentaba algo como torre C2 de inmediato. Bueno, lo cierto es que no parecía una buena idea tampoco, porque, veamos, si torre C1 de inmediato, atacando C2. Bueno, Dinh Liren podría seguir con alfil por B3 y tras caballo D2, si el alfil retrocede ahora, por ejemplo a C4, en rigor, no sé si tiene mucho sentido capturar ahora el alfil, debido a que si caballo por C4, D por C4, si ahora las blancas hicieran E3 para atacar el peón de C4, atento que el caballo negro ha salido a D7 previamente, podrían defender el peón de C4 no necesariamente con B5, sino que lo podrían defender mucho mejor con caballo B6, quedando las negras con una posición preferible, ya que las blancas tienen islas de peones y un peón muy débil sobre G4 y B2. ¿Sí?
Ok, volviendo al juego. En la partida se hizo caballo D7. Y tras caballo D2, que fue lo que siguió Gukesh, torre G8 ahora. Obviamente que caballo D2 se hizo con la idea de proteger el peón de B3, ¿sí? Y las negras están virtualmente en problemas, ya que ese alfil que está en C2 está encerrado. Si torre C1 a la próxima, este alfil no tiene casillas a dónde ir. Bueno, la verdad es que tras una intensa reflexión, Ding Liren jugó ahora torre G8. Buen movimiento para poder seguir así con G5 a la próxima y atacar el alfil de F4 y de paso recuperar la diagonal para salvar así a su alfil. Por eso, adelantándose, Gukesh siguió con G5, cristalizando el peón negro de G6 y atacando el caballo. Vale decir que no se podía antes torre C1, porque tal como dije, las negras seguirían con G5, recuperando. Entonces, en la partida, Gukesh hizo G5 y Ding Liren siguió con caballo H5, atacando ahora el alfil de F4. Alfil H2, torre H8, y ahora, al parecer Gukesh, decidido en atrapar ese alfil, siguió con peón F3. Vale decir que torre C1 no tenía mucho sentido, no era mejor, digamos, porque el alfil se podría haber ido a F5. Más bien la idea de F3 es permitir un avance sobre E4 con peón próximamente. Caballo G7, siguió Ding Liren atacando el alfil de H2, sigue activando su torre por la columna abierta. Alfil G3, siguió Gukesh y torre H5 atacando la debilidad. E4, siguió Gukesh rompiendo D por E4, F por E4 y ahora caballo E6 atacando D4. Vale decir que con tan solo torre C1 el alfil de C2 no tiene casillas donde ir, por lo que ahora torre C1 y caballo por D4, llegando justo a la defensa de dicho alfil. Alfil por F2, siguió Gukesh, y los problemas para el negro continúan, ya que ahora se amenaza capturar el caballo de D4, y si cae dicho caballo, luego podría caer el alfil de C2. Alfil G7 fue lo que hizo Ding Liren. Y ahora básicamente hay dos líneas. Entiendo que lo que había calculado Ding Liren acá era que si alfil por D4, lo que pasa es que seguiría con alfil por alfil, atacando la torre, ¿sí? Que se encuentra en G1, la que se debería mover, por ejemplo, G2 o G3, pudiendo luego el alfil de C2 irse con al menos dos peones de ventaja, ¿sí? Tras, por ejemplo, torre G2, por lo menos Ding Liren podría capturar ahora en B3, y si caballo por B3, las negras podrían seguir con alfil E3 atacando la torre, y cuando ésta se mueve, por ejemplo, a D1, alfil por G5, lo cual le daría por lo menos 3 peones por pieza. Dentro de todo, sería equilibrio. Pero lo que no había visto Ding Liren es que Gukesh iba a seguir con caballo E2. ¿Sí? Segunda gran variante y ganadora que ataca el caballo que sostiene el alfil de C2, por lo que si caballo por E2, Ding Liren seguiría, a ver si tras caballo por E2, alfil por E2, atacando la torre de H5 con ganancia de tiempo, pudiendo luego de que la torre de H5 se corra, capturar, por ejemplo si se va a H2, ahora se puede capturar en C2, ganando material. En la partida igualmente, tras caballo E2, Ding Liren entonces siguió con caballo por B3, perdiendo una pieza, permitiendo torre por C2, caballo por D2, rey por D2, transicionando hacia un final donde las blancas tienen pieza de más. Pero cuidado, las cosas no son fáciles aún. Caballo E5, siguió Ding Liren
activando su caballo y amenazando ir a F3 para atacar doble y recuperar así algo de material. Vale remarcar que el negro, si bien tiene una pieza de menos, cuenta con 2 peones de más. Asimismo, tiene ventaja de desarrollo, ventaja de actividad y una posición sumamente sólida, mientras que el bando blanco tiene un rey en el centro, sumamente vulnerable, y todas sus piezas en primera y segunda fila, lo cual no es muy bueno que digamos. Si existieran damas en el tablero, sin dudas las blancas estarían muertas. Pero bueno, sigamos. Caballo D4, respondió Gukesh cubriendo el casillero de F3, torre D8 clavando el caballo, rey E2 saliéndose de la clavada. Vale tener en cuenta en estos momentos que Din Liren tiene tan solo 16 minutos y le faltan 13 movimientos para recién llegar a los 40 movimientos, lo que le permitiría recargar 30 minutos más. Torre H2, siguió Din Liren clavando el alfil por G2 evitando cualquier truco táctico. A6, siguió Din Liren buscando consolidarse. B3, controlando C4 para que el caballo no pueda mejorarse por esa vía, luego de que la torre de C2 se mueva a algún lugar más activo. Torre D7, torre CS1, atacando ambas torres, conectando ambas torres. Rey E7, llevando el rey hacia el centro. El rey en los finales se convierte en una pieza más de ataque y defensa. Torre CD1, y la verdad es que Din Liren está muy complicado con el tiempo. Tan solo le quedan 6 minutos y va por el movimiento 31. Rey E8, siguió el negro, triste movimiento de retroceso. Alfil G3, ataque doble, y obligando a que la torre se tenga que retirar, la cual se fue a H5. Caballo F3, defendiendo el peón G5 que estaba previamente atacado, por lo que caballo por F3. Y ahora una respuesta muy inteligente, rey por F3, entregando el peón de G5, peón que las negras no deberían tomar, ya que si por ejemplo, ahora, torre por G5, las blancas podrían seguir con torre por D7, y si rey por D7, alfil H3, jaque, y donde se mueva dicho rey. Por ejemplo, A7, alfil H4 sería el fin de la partida, ¿sí? Ya que se encontraría la torre de G5 clavada. O si, por ejemplo, si en vez de capturar en G5 con torre las negras, capturasen la torre de 1, bueno, a ver, esto, si hicieran torre por D1, y si ahora torre por G5, tras alfil H4, donde se mueva la torre, hay ideas de mate, ¿sí? Sobre D8. Digamos que la táctica definía la partida. De todas maneras, Din Liren no capturó en G5, ni torre D1, sino que siguió con alfil D4, atacando la torre de G1, y ya con tan solo 1 minuto de tiempo en el reloj, torre H1, siguió Gukesh proponiendo el cambio de torres, y torre por G5. Mal movimiento. Alfil H3, siguió Gukesh atacando la torre de D7, la cual no tiene muchos lugares donde irse. Los dos alfiles son básicamente como dos espadas en el tablero. Si torre D8 o E7, las blancas podrían seguir con alfil H4, clavando y ganando más material. Por eso la partida se resolvió con F5, ¿sí? Bloqueando. Alfil F4, siguió Gukesh atacando, y justo cuando Din Liren movió torre H5, evidentemente en una posición de colapso total, perdió por tiempo. Vale decir que igualmente torre H5 era un movimiento malo, ya que sí, de hecho, en la conferencia luego de dicha partida, Gukesh dijo que lo iba a hacer. El siguiente movimiento es alfil por F5. Iba a ser alfil por F5. A ver, veamos si alfil por F5, atacando el alfil, atacando la torre de D7 y la torre de H5 la misma vez. Ahora, si las negras responden con torre por H1, bueno, las blancas seguirían con torre por D7, jaque e intermedia, rey por D7 y torre por H1, quedando con pieza de más, torre de más. O si, por ejemplo, tras alfil por F5, las negras capturasen el alfil, ¿sí? Con G por F5, bueno, las blancas capturarían ahora torre
y ganarían de todos modos, ya que tendrían torre de más. ¿Sí? Bueno, la verdad es que con esta partida Bukej logró equilibrar el marcador, quedando el mismo en 1,5 puntos para cada uno. Recordemos que vencerá el primero que logre los 7,5 puntos. Veremos qué pasa. Si te gustó el video, te pido que te suscribas, dale like, comparte y deja tu comentario. Nos vemos la próxima.